Un subcampeonato, una embarazosa eliminación y un tercer lugar era el acumulado de México en la Copa América durante sus primeras 3 participaciones. En 1997, la selección de Bora Milutinovic rescató nuestro mancillado honor y con clase, calidad y muchos goles del centro delantero, se hizo de la medalla de bronce en la patria boliviana. 2 años después, la invitación seguía vigente, por lo que ahora se tenía que demostrar que nuestro fútbol estaba por debajo de los 2 mejores, pero por encima de todos los demás miembros de la Conmebol. De la mano de una generación inolvidable, el tricolor cumpliría con las expectativas en la competencia que curiosamente se tomó como preparación rumbo a la muy próxima Copa Confederaciones. Después de que el matador Hernández brillara con luz propia en Bolivia, incluso superando en goles al fenómeno Ronaldo, la selección se quedó sin entrenador. Como ya es una costumbre en nuestros días, el proceso de Milutinovic se cuartó antes de la Copa del Mundo, a la que él nos calificó casi que gateando, en el primer lugar del hexagonal. Como a la afición y a los directivos no les convencía el método de juego, optaron por echarlo y traer de vuelta a Manolo Lapuente, el mismo que abandonara el barco durante la Copa Oro del 91, luego del infame 2-0 que inauguró esa estadística. Con el de la boina viajamos a Francia 98 en medio de millones de dudas y susurros, pero en la fase de grupos su joven y dinámica selección se repuso de 3 marcadores en contra, ganando 1 y empatando un par, lo que le permitió avanzar a octavos de final. El resto de la historia ya la conoces. Tras la máxima justa se sentía un espectacular sabor de boca, pues todo apuntaba al esperadísimo repunte mexicano en el plano internacional. Ganó las amistosas Copa Carlsberg y USA en los meses de febrero y marzo, antes de viajar a Asia para finalizar en el segundo puesto de la Copa Corea, detrás de Croacia. Esa fue toda la preparación, y ahora sí tomaron el vuelo con dirección a Paraguay. Por primera y última vez en la historia del país guaraní, hospedó la Copa América. En 1924 y 1953 le tocó organizar, pero por falta de infraestructura deportiva, los torneos se llevaron a cabo en Uruguay y Perú, donde curiosamente ganó su primero de 2 campeonatos. Solo se jugó en 4 sedes: Pedro Juan Caballero, Luque, Ciudad del Este y Asunción, la única con 2 estadios. Además de México, la Confederación Sudamericana de Fútbol extendió la carta al primer seleccionado no americano, Japón, que buscaba mejorar su juego con miras al siguiente mundial en su casa. Los 12 países se repartieron en 3 grupos. En el A estuvieron los nipones, acompañando a Perú, Bolivia los anfitriones. En el B jugó el tricolor, junto a Chile, Venezuela y la Brasil, subcampeona del orbe. En el C se juntaron Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. La convocatoria de Lapuente incluyó a 13 jugadores que fueron al Mundial francés, además de un par de jóvenes sorpresas. En la portería llamó al intocable Jorge Campos, junto a Adolfo Ríos y Oscar Pérez, que terminaría la competición como el único sin disputar al menos un minuto. La saga estuvo compuesta por el eterno Claudio Suárez, el tiburón Joel Sánchez, Pavel Pardo, Isaac Terrazas, Salvador Carmona, Raúl Rodrigo Lara, Sergio Almaguer y un tal Rafael Márquez Álvarez, que había debutado en la selección 2 años atrás y no tenía la más remota idea de cuánto iba a cambiar su vida en Paraguay. Para la media cancha se sumaron Ramón Ramírez, Alberto García Aspe, Paulo César Tilón Chávez, Salvador Cabrera, Rafael Chiquis García y por supuesto Gerardo Torrado, la perla que mucho destacó en el Mundial Sub-20 de Nigeria, junto al defensor zamorano. En ataque los nombres ya eran recurrentes: Cuauhtémoc Blanco, Miguel Cepeda, Danilo Osorno, Juan Francisco Palencia y Luis Hernández. Pues quizá con un poquito de más experiencia y también con un poquito de mayor compromiso, eso es la verdad. Aquel invitado tal vez intrascendente pues ya se ha convertido en un rival importante en esta copa. Yo creo que hay muchísimos favoritos antes que México. Te puedo decir Brasil, te puedo decir hay equipos en la Copa América que son más favoritos, pero nosotros no vamos con un mote, nosotros vamos con una intención y una actitud y un sueño, que es que dentro de la cancha podamos mostrarlo. Ya hemos estado cerca, nos ha faltado un poquito más, un poquito de suerte. Tenemos que tener eso en la mente y por supuesto yo creo que es el momento, ¿no?, de poder llegar a la final. El primer partido de grupo se disputó contra Chile en el estadio Antonio O'Dones Arubi de Ciudad del Este. Se cantó primero el himno de los que usaban unas espectaculares chamarras amarillas, y luego el nuestro, con todo y el saludo desde el pecho, que luego se decidió que ya no era necesario. Por ahí deslumbraba la calva del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, acompañado del titular de la Conmebol, Nicolás Leoz, y de Oscar Harrison, el dirigente máximo de la Federación Paraguaya. Don Manolo volvió a confiar en Jorge Campos al arco, por supuesto, pero ahora protegido por una dupla legendaria:
el emperador Suárez, al lado del joven Rafa Márquez. Ya te he narrado la historia de los visores franceses que lo observaron jugar este partido y decidieron contratarlo para el Mónaco. Pero si no lo recuerdas, te dejo en la descripción el video completo que lo explica a detalle. Y es que el michoacano fue lo mejor sobre el campo, considerando que enfrente se le apareció la dupla Sa de Iván Zamorano y Marcelo Salas, dos de los mejores delanteros de todos los tiempos en el país andino. La Roja inició el cotejo con el balón en los pies, echando para atrás al tricolor, que pronto encontró faltitas a su favor en la media cancha. Pero Ramón Ramírez emparejó. Rafita se lució al salir con elegancia desde la banda derecha. En lo que el toque veloz y pesado de los chilenos quería ser vertical, Campos presumió por primera vez su uniforme verde con morado y círculos invertidos, cuando el capitán Zamorano vio pasar un mal centro. La realización mostró al banquillo nacional cubierto con chaquetas en el invierno sudamericano. Del otro lado, Cepeda se escapaba, mas le dieron vajilla. Matador Hernández quiso ceder a su compadre en ataque, solo que le dio una pedrada. Esteban Valencia le vendió espejitos a los profes, lanzándose al vacío como paracaidista y consiguiendo pelota parada, que no prosperó. El Temo besó el pasto con tremenda patada cortesía de Nelson Parragues y le costó levantarse, previo a la corrida de Hernández, quien no pudo hacer un buen toque hacia el delantero del Atlas por la barrida del defensor. El mismo Cepeda se vistió de torito en la esquina del campo, comparsa de la salida chilena. Dos buenas diagonales consecutivas se enviaron al área rojiazul, ambas expulsadas por sendos cabezazos. En el córner Suárez parecía ganar, pero su remate no fue cómodo. El técnico Nelson Acosta charlaba con su asistente y el matador Salas se movía para sentir la bocha, aunque su control no correspondió a la calidad. Eso contrario al del mismo Apodo, que por la izquierda desbordó y tocó perfecto de Tlatilco, muy bien marcado y recargado para evitar el gol con la frente. Ahora el juego se desarrollaba en el lado que más nos servía, y cuando el Bam Bam quiso aproximarse, se vio de frente con el muchacho Márquez. Aunque el Nayarita no alcanzó la pelota, el DT le aplaudió y le dijo: balón demasiado largo. El delantero de la Lazio también sufrió con la férrea marca de Chava Carmona, igual que la cara de Miguel Mauricio Ramírez, victimada por Pavel Pardo. El cual inauguró la lista de taconazos, sin competir después en la búsqueda del balón. Clarence Acuña leñó por detrás a Raúl Rodrigo Lara, y el experimentado árbitro Horacio Elizondo se la guardó, amonestándolo una vez que finalizó la jugada. Extrañamente, el emperador le hizo lo mismo a Salas, sin recibir castigo, pero ni la actitud del de 24 años, ni la del número 9 hizo que el profe cambiara de opinión. El desquite del crack fue un zapatazo de izquierda que ya andaba clareando al Brody, quien alcanzó a rozar con la costura del guante hacia el tiro de esquina, lo que molestó un poco al hombre de las gafas. Carmona regaló la esférica de forma boba, recuperando de inmediato con certeza. En la siguiente, David Marcelo Pizarro caló al acapulqueño, firme en su posición. Para no dejarlos crecer, el de Poza Rica llegó esta vez por derecha, encendiendo una bomba nuclear a primer palo, que descuadró a Marcelo Antonio Ramírez. Pero unas muñecas bien trabajadas los salvaron del horror. Nuestra primera cartulina fue para Cepeda, que jaloneó en medio campo para evitar el contraataque. Ramón dejó pagando a Pedro Antonio Reyes con su recorte. Sin embargo, el pájaro se la tocó a la derecha al Beto y así terminó. El dorsal 10 también gambeteó a placer y trazó para Hernández, que se aprovechó del mal despeje y después quizás se pudo marcar penal, pero acabó en la esquina y luego en la nada. El más reciente subcampeón seguía intratable en su zona y en las que tenía que cubrir, justo en la marca de la media de juego. De nuevo le dieron candela al que en esos años jugaba para Tigres, excelentemente aprovechada por el talentoso, que hizo volar al Rambo Ramírez con una comba preciosa, pero bien atajada. Chile tenía ganas, nomás le faltaba la idea, y su guardameta ya era factor para mantener el cero, a diferencia de Salas, que solo se dedicaba a caer en fuera de lugar. Filmado por este camarógrafo amateur, que ojalá haya conservado las cintas. Cuauhtémoc fingió una caída y se hizo el muertito cuando no le quisieron pitar. Márquez se puso el sombrero y le dio a la pipa con su robo sobre Zamorano. Al más puro estilo sudamericano, Pizarro se fabricó su propia falta, que terminó en bola de boliche hacia el pino fosforescente. El mismo portero salió como siempre hasta la raya del área grande para cortar, luciéndose otra vez en el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y aunque Ramírez asaltó como cuatrero, de nuevo el cancerbero se anticipó. El tepicense trató con su clásica zurda, consiguiendo solo unos cuantos bostezos de los 22,000 espectadores, de los cuales unos 350 eran mexicanos, según el diario Reforma. Todos ellos celebraron solo el final del primer tiempo, a ver si al volver las emociones se revolucionaban. No tardó mucho Luis Hernández en molestar al Chelo, y en media cancha vimos agitarse la melena de Paco Palencia, sustituto del insípido Miguel Cepeda, solo que su primera aportación fue un codazo a Pizarro. Zamorano apenas si logró ganar un tirito de esquina que cobraron terrible, seguido de un Salas estorbando el disparo de Esteban Valencia, antes de que el gatillero sacudiera la humanidad de su tocayo Rojas. Cuauhtémoc se cansó de esperar y bajó para recibir y correr, pero Parragues lo trastabilló, pisándolo como sin querer en la inercia, lo
que dejó al capitalino dolido y molesto con el rival. Márquez le hizo caso al entrenador, aunque en el área ninguno de sus coequiperos consiguió penetrar más allá del punto penal. Chile estaba sumamente incoherente en su fútbol, agradecido por el impasible Campos. Ramírez cambió el ritmo tocando mal, Acosta ya notaba las dudas, posando en vertical, justo cuando México hiló una seguidilla de 16 pases sin intervención, que acabaron en centro y córner ganado. Ahí se debió mover el marcador, primero con el cabezazo en reversa del Temo que abolló de horizontal, segundo con la palomita del Emperador Suárez, quien se quedó con las ganas de hacer su sexto gol como internacional, ese que llegaría hasta un año y medio después. Rafa Márquez robó en la banda y se sumó al ataque, pero se quiso acompañar con el matador y no funcionó. Pardo intentó filtrar al 10, que no estuvo ni cerca. Sin embargo, sí se puso atento al toquecito de la saga chilena, que lo dejó de frente. Y aunque lo intentaron encerrar entre tres, con la zurda dejó solito a Luis Hernández. El delantero, que andaba de vena, abatió con tranquilidad a Ramírez y lo dejó ahí tirado, exigiendo un fuera de lugar, que jamás sucedió. Restaba solo media hora de juego, en la que el Tri se iba a dedicar a sostener la ventaja, tocando de aquí para allá y convenciéndose de que podía conseguir esos 3 puntos esenciales, pues Brasil había goleado 7-0 a Venezuela, y lo más factible era terminar en segundo lugar de grupo. Blanco le pegó muy lejos de su legado, pero luego lo jalaron para que ganara una pelota parada. El centro fue de Aspe y el intento de remate de Hernández, que algo le fue a cantar a Vargas, enfadando al arquero, e incluyendo nalgada al Bambam. El Cuau reclamaba un tiro de esquina que la Repe reveló estaba mintiendo, para luego observar las manos resbalosas del portero favorito de los niños noventeros, y el ingreso de Fabián Stay, que recién terminó su aventura en Toluca, para mudarse a la América después de la Copa. Matador Salas seguía sufriendo con el offside y la ausencia de jugadas de peligro, a diferencia del atacante que venía a hacer 14 goles en la temporada con el Inter de Milán, pero que acá elevó un poco de más el escopetazo. Luego el Sasa casi se hace realidad, solo que el pase del 11 fue corto, además de resoplar por el raspón en la espinilla y posterior sentón que le dejó sin aire. A primer poste ganó la inglesita de Rafa, que ayudó apenas a perder unos segundos, acompañados por el humo liberado de los pulmones de la Puente sin boina. Stay imprimió potencia en el área para ganar otra esquina y saludarse con su ex compañero Carmona. En esa excelente salida, Jorgito compensó su anterior duda y comandó el contragolpe a toda velocidad, culminado por Pardo en un centro muy alto. Y luego con otro fuerte de Ramón, que nadie contactó. Por razones incomprensibles, Salas no se animó a rematar a puerta y el recentro iba con todo y moño. El mejor de los chilenos se volvió a acomodar para tirar, sin que apuntara entre palos. Ramírez fue el otro amonestado azteca por el tirón en la media cancha. Matador quiso y no pudo asistir al siempre corajudo Cuauhtémoc. El canterano de Pumas hizo valer su presencia con un robo y subida bonitos. Como premio, el 8 le otorgó el gafete de capitán y Elizondo se lo puso, mientras el Tiburón le daba descanso al 2 veces mundialista. Hernández sí se la puso a Palencia, aunque iba muy globeada y el cabezazo fue débil. Esa noche los guantes de Campos trabajaron mucho menos de lo que amenazaba la dupla europea, aunque Manolo y su gorra ya pasaban inquietos en el área técnica. Su arquero se volvió a complicar con una salida a medias, así que para calmar un poco las aguas sacó a Blanco para que entrara el tilón, aunque en el córner otra vez el cancerbero hizo una muy mala, seguida de una buena. Poco a poco la certeza que regaló durante esa década se empezaba a desvanecer, pero mientras un reinado caía, el otro nacía, pues Rafa Márquez se demostraba como un monstruo defensor para la fortuna de esos mexicanos, que vieron nacer a una estrella. Parragués ya no podía con la desesperación, y su balazo lo hizo saber. Todavía Sánchez despejó el centro por derecha, y el dorsal 4 nos salvó del empate con su mítico pie. La chamba de los de adelante era mantener la posesión, pero luego de que Luis se vistiera del demonio de Tasmania la entregó. Ramírez exigió una falta dentro del área, sin que Elizondo le quisiera creer. Ahora la producción no nos dejó ver cómo fue que la bola le llegó al matador de verde, pero al menos observamos el desperdicio del segundo, con un trayazo que taponeó el portero Ramírez. Tampoco nos permitieron ver las razones, pero el apagado Marcelo Salas se lamentaba mucho de su pierna izquierda, así que mejor lo retiraron en camilla para recuperarlo a tiempo, rumbo al siguiente compromiso. En los 2 de agregado, Rafita se animó a media distancia, bastante lejos del gol. Todavía Zamorano mostró sangre para escaparse, sin que las piernas le ayudasen, así que el argentino de azul tomó la pelota y sonó el silbato, decretando la primera victoria mexicana en el certamen del sur, y la obvia lluvia de abrazos sobre Hernández, que bien merecidos se los tenía. En los días previos al segundo partido, la selección brasileña llenaba de elogios al combinado verde, sobre todo en palabras de Roberto Carlos, que dijo que México jugaba de fantasía, tal vez recordando la anterior Copa América donde les dimos batalla, pero haciendo como que olvidaba el dominio histórico de su país sobre el nuestro. La última victoria había sido en el 96,
cuando vencimos en la final de la Copa Oro, aunque frente a un rival sub-23. Antes de eso habría que remontarse hasta 1968, cuando en un resultado inesperado, el tricolor derrotó a la Canariña en el mismísimo Maracaná. Así que aspirar a una victoria estaba solo entre nuestros mejores deseos, más allá de que jugadores y entrenador sembraban la semilla de la esperanza con sus declaraciones, además de encerrarse a la prensa con entrenamiento sin acceso a ojos metiches. Con todo y las pocas opciones deportivas, los sombreros de la tribuna reflejaban las profundas ilusiones de ganar. La lluvia sobre el inmueble, propiedad del Club Atlético 3 de Febrero, obligó a mexicanos y brasileños a envolverse en impermeables, la mayoría de ellos color amarillo, aunque los trajes tradicionales no se guardaron en las maletas. Hablando de atuendos hermosos, el jersey brasileño remonta a este guionista a momentos bellos de la infancia, quizá la adolescencia o adultez, para muchos de los que escuchan al narrador. Respecto a la alineación, La Puente le dio la titularidad a Joel Sánchez, en lugar de Rafa Márquez, algo difícil de comprender a la distancia, considerando el juegazo que dio el joven contra Chile. También le dio chance al Tilón Chávez y al Chiquis García. Las suplencias de Ramón Ramírez y Cepeda fueron por decisión técnica, ya que ambos estaban apercibidos. La todavía tetracampeona del mundo era el escaparate de una joyería parisina, con nombres como Dida, Cafú, Roberto Carlos, Emerson, Vampeta, Rivaldo y por supuesto el Fenómeno, que a sus 23 años ya era un ídolo en la Serie A, años luz de cualquiera de nuestros representantes. Con todo y que la televisión lo comparaba con Luis Hernández. Tocó un árbitro uruguayo para la imparcialidad del partido, de nombre Gustavo Méndez, responsable del volado, que en una amarga tradición perdió el capitán García Aspe. Apenas arrancado el enfrentamiento, se marcó una falta a favor de la verde amarela, tan lejana que ni el tubo del zurdo lateral fue suficiente para dañar. Fúricos estaban los sudamericanos, atentando contra la tranquilidad del área azteca desde el minuto 1. Y Paulo César luchó contra la timidez con un tiro absolutamente flojo. El profe se pavoneó con su elegantísimo uniforme negro con blanco, y Vampeta con su calma para deshacerse de dos. Blanco imaginó la cuautemiña, pero solo consiguió el foul. El 8 de Brasil no tuvo empacho en volver a cancherear dentro del área, y enseguida Cafú le danzó a García. Mas Carmona llegó presto a resolver. El agua azotaba con ganas a los 22 futbolistas, y Ronaldo aprovechó para echarse a nadar. Solo que otra vez el zurdo calvo la dirigió incorrecta. Al matador lo mandaron gacho a la grama, para que el Beto amenazara con replicar al del Real Madrid, pero mejor abrieron a Pavel, quien tras el rechace trató y falló. Con esto los del short blanco enseñaban las armas, y le avisaban a los otros que no iban a bailar con el yogo bonito. Temo quiso asistir con educación al incorporado Chava, sin correcto control. Desde la misma banda, el Chique se envió la diagonal que agarró rico el tilón, sin inclinarse lo suficiente para colar en la horquilla de Dida. García Aspe todavía jugaba con la navaja de los años 90, y sin motivos fue a leñar a Amoroso, consiguiendo solo su segundo tarjetón del torneo, por lo que se perdería el último de grupos. Horripilante se entregó Suárez al nacido en Brasilia, que también se echó al plato al tiburón, pero ya no pudo con el adecuado chique de Jorge Campos, aunque ya se le estaba escapando la bola. Mientras que las embestidas mexicanas chocaban con una experimentada saga, las amazónicas penetraban como raíces de árbol en banqueta, rompiendo a todos excepto al portero, que volvió a salir con rapidez. Este pestañazo de Lara rodó hasta las manos de Dida, y luego viajó hacia Rivaldo, quien se deshizo de uno y cambió de juego a Ronaldo, el sonriente atacante, y compartió con Amoroso, cuyo sutil cambio de lado le destrozó la cadera a Sánchez, el espectador con el mejor lugar para ver la culminación del tremendo contragolpe. Un golazo a la altura de la Seleção, que con 4 toques de látigo hizo bailar la red del arquero de los Pumas, que quién sabe si pudo hacer algo más. Tras la escaramuza se vio la tercera falta sobre el güero oxigenado, que sí mereció amonestación para Odvan. Por cierto que los torcedores no estaban muy emocionados, a pesar de la victoria parcial. La cadencia de Antonio Carlos Sago lo animó a salir con balón pegado al pie, detenido solo por la zancadilla de Pardo, y además castigado con un patín en la nuca, tan doloroso que lo sacó en camilla. Desde la derecha Temos entró de izquierda, más que la peinada de Chávez no tenía ni fe ni intención. Rivaldo se quitó como un niño al Beto, antes de probarse de lejos, sin problemas para el de los puntos en el suéter. Algo bien parecido a lo de Hernández, que no pudo sacar de su ensimismada a la afición. En este momento del juego la pelota le pertenecía solo a Brasil, que la paseaba de aquí para allá, como los dueños de Futebol. Nos enseñaron la banca, donde por ahí se asomaban Ramón, Cepeda y Torrado, como las posibles cartas fuertes de Don Manolo. Cafú también barrió sencillo con Carmona para centrar, antes de que el mismo choricero la echara a la esquina, en lugar de ceder al que jugaba con las manos. Acá se filmó un hombre con gigantescos auriculares, seguro escuchando el relato del juego en la radio paraguaya, donde le contaron sobre el home run que batió Rivaldo. El pájaro era sacudido permanentemente por las faltas, pero no le impidieron desbordar por derecha para provocar algo de peligro.
Y luego una plancha bruta de Raúl Rodrigo, al que le perdonaron el cartón. Mucha crema le echó el matador a su control y faena. No más que el pase de 3 dedos lo desinfló y en la siguiente se desquitó con patada voladora. Cuauhtémoc tenía muy poco contacto con el balón, sintiendo en la nuca la respiración de la saga brasileña. Asumiendo su papel como el ídolo de la selección, el veracruzano arrastró por media cancha entre tumbos, pero el tilón ya no se la devolvió y se fue a estrellar. Blanco se puso bravo y ahora sí se llevó al rival, mas su centro fue pasado y Hernández no la alcanzó, aunque se imaginó un escorpión. Todos los protagonistas estaban empapados de aguacero y sudor, agotados y ansiosos de irse a descansar un rato, pues parecía que ya nada más iba a suceder. Sin embargo, el fútbol se ha cansado de demostrarnos que la suerte nos la va a entregar muy de vez en cuando. Tiene que hacer ese juego conservador ante Brasil, no se le pueden dar distancias, no se le pueden dar ventajas. Un 1-0 no lo va a desear ni mucho menos Manuel Lapuente, pero también tiene que pensar que después de vencer a Chile, y ahí estaba su partido, y teniendo casi como garantía la victoria sobre Venezuela. En lo que el cuarto oficial indicaba a los dos de agregado, Cafú reclamaba con razón una amonestación sobre el próximo yerno de la Volpe. En la acción siguiente, sentenciaron el partido. Fue Alexandro de Sousa, mejor recordado por el diminutivo de Alex, cuya pata izquierda reventó el balón con una furia de aquellas, besando primero el travesaño y luego balanceando la telaraña. El número 11 festejaba abrazado de un tal Ronaldinho y de toda la banca, en virtud de que acababa de marcar el primero de sus 12 goles con la selección de su país. Curiosamente, el último también fue contra México, en una Copa América que planeo narrarte próximamente. Vaya que el golpe fue asesino, y aunque el Temo quiso igualar en los tiros, su derechazo fue así de elevado, y cabizbajo caminó al vestidor. El entretiempo sirvió para el paneo de las tribunas, donde la mayoría sudamericana fue más que evidente. Saliendo del túnel se observó a Gerardo Torrado con su papeleta de cambio, en lo que sería apenas su cuarto partido con la casaca de cuello blanco, después de que debutara un mes atrás en amistoso contra Argentina. Aparte del joven Borrego también ingresó Isaac Terrazas. El tenor oficial de la segunda parte fue más de lo mismo, con el scratch amaestrando la esférica, y México en corretiza total. Sin embargo, la presencia del universitario sería gran añadidura para la media cancha, y con él se iba a colorear otra pintura. La chimenea de Lapuente ya echaba humareda por la tensión, cuando la lentitud en la bicicleta de Hernández mareaba a Otvan lo suficiente para poder tirar directo a las manos del golero. Amoroso aguantó la fugaz carrera de Roberto Carlos, solo que se tardó en filtrar y cayó en fuera de lugar. El pedorrísimo cambio de juego del mismo jugador puso de malas al demonio amarillo, y luego Cuauhtémoc se quiso llevar al pelón, pero mejor se dio hacia atrás. En el centro, Hernández se fue al suelo, exigiendo un tiro penal que nadie le compró, así que lo abrazaron y el mejor mentó madres. Torrado se vistió de péndulo para repartir el queso desde su posición en el centro, pero Pardo no estaba fino esa tarde. Desde la sonrisa del área, Matador tocó para el Chiquis, sin que pudieran perforar a Dida en primer palo. El emperador despejó correcto, pero le cayó un errático bebé, envenenado de mal fútbol. Del otro lado, Carmona sí estaba atento, robando al capitán Cafú. De cambio se fue García por el Dani Osorno, antes de la abierta intentona de Vampeta. En una pésima primera chance del atlista, Brasil recuperó y descolgó con el bigotón, que tocó para Alex, pero Campos hizo de las suyas. El de origen azul crema sí tenía ganas de protagonizar, solo que la onza no se la echó en el bolsillo. Lo que no le abandonaba era el código postal, ejecutando su clásico amague sobre Emerson. Lamentablemente ni en esa ni en la subsiguiente se pudo hacer el gol. Temoc le pegó con las pantuflas, y en el otro sector Osorno consiguió una pelota parada de la que nació el del descuento. Dida le pedía a su gente que se le quitara de encima, y luego vimos por qué, pues al intentar descolgar la bola se atoró con el matador, Tiburón y un par de defensas, dejando suelta la flor, que el hachero Terrazas arrancó de tajo. Un tanto para nada emotivo ni emocionante, pero que igualmente fue al marcador y a la corta lista de anotaciones del surgido en Coapa, que cerró en 2, siendo este el segundo. Por cierto que al quitarle la pelota a Emerson para irse al centro del campo, le pusieron el pie y tropezó, pero afortunadamente mantuvo la calma y se fue a reanudar el juego, mientras el árbitro amonestaba al infractor. Brasil se sintió ofendido y otra vez se fueron como maremoto a la portería del Brody, que tuvo que salir a la orilla del área a robar a Ronaldo, y luego Rivaldo no lo clareó gracias a un desvío de Pardo, lo mejor de su actividad. Al que le apodaron Ronaldinho primero que al otro, volvió a comerse la defensa y se puso de frente a Campos, que en fotocopia le cerró los ángulos y no lo dejó anotar. 15 minutos faltaban para el final, en los que parecía que por fin se extendieron las velas y se dejó navegar al fútbol. Bueno, a Paga el Pardo jamás le volvió, echando a perder prácticamente todo lo que le hacían llegar. Carmona ganó lo que pareció un evidente saque de manos, no tanto para el uruguayo, que todavía se dio el tiempo de irlo a encarar por los reclamos. El técnico Vanderlei Luxemburgo sacó de la cancha a Moroso y envió al que todos conocemos como el verdadero Ronaldinho, aunque ya sabemos que fue el segundo en llegar. Los subcampeones en Francia empezaron a golpear,
en virtud de que los hijos del Acuatlicue estaban aferrados a empatar en el marcador, tocando el balón con la técnica individual que bien nos caracteriza. La desesperación fue tal que el señor Víctor Boa Ferreira Gómez se fue expulsado, luego de volverse loco y ensartarle los tachos completos a las piernas de Chava Carmona. Quedaban exactamente 8 minutos más el agregado, así que México tenía verdaderas aspiraciones. Hernández de taco se la dejó atorrado, expulsado del centro in extremis, porque si no era gol. Imagínese usted que Brasil prefirió despejar el balón que salir jugando. De ese tamaño era la presión tricolor, que se ganó otro tiro de esquina y se escucharon los gritos de algún jugador mexicano. Del córner no salió nada más que el chichón en la cabeza de Diño, y le siguieron 5 minutos de patadas, amonestaciones y frustración, ya que el carácter y las ganas de empatar no mermaron, pero las atajadas de la defensa y de Dida impidieron la hazaña. No se detuvo la ráfaga en el área brasileña, increíblemente encerrada ante los embates mexicanos. Hasta Ronaldo se tuvo que ir para que entrara otro zaguero, pero vaya que le sacaron provecho a la estrategia del amontonamiento, y en apuros, Brasil ganaba 2-1, pero reconociendo con rostros desencajados y felicitaciones a México, sin duda la tercera potencia futbolística del continente en la última década del siglo XX. A pesar de la importante reacción de la segunda mitad, Manolo Lapuente declaró que su equipo entregó un juego desastroso, pues debieron ser goleados en los primeros 45, aunque sí destacó la determinación y el empuje finales. Contra los venezolanos estaban obligados a sumar una buena cantidad de goles, ya que Chile también los derrotó con amplitud 3-0, y se necesitaba superar la diferencia por al menos avanzar en segundo lugar. De cualquier modo, el empate de Bolivia y Japón les abrió las puertas de avanzar como uno de los mejores terceros, así que la clasificación estaba prácticamente amarrada. Un rápido paréntesis para recordar el partido entre Argentina y Colombia, ganado por los cafeteros con goleadas de 3-0. Sin embargo, lo más curioso del cotejo lo regaló el fantástico Martín Palermo, que no salió en su noche y falló 1, 2 y hasta 3 penales. Travesaño, Volada y Miguel Calero fueron los responsables de que Loco se fuera directo al libro de los récords Guinness por tan bizarra hazaña. El tercer y último partido de la primera ronda se llevó a cabo en la misma sede, aunque ahora bajo un intenso frío que obligaba a la afición a usar el jersey sobre sudaderas o chamarras. Quién sabe si este pancito se acompañaba con café, porque vaya que la gente no se veía muy cómoda en las gradas. Se dejó grabar un personaje muy parecido al Caramelo, quizás su padre, portando una bandera idéntica a la que tú ya conoces de memoria. El entrenador hizo cambios importantes. A la portería envió a Adolfo Ríos, que iba a disputar su último partido oficial en la selección, esa que siempre lo desdeñó. También sentó al emperador y le dio juego a Sergio Almaguer, además de usar a Palencia, Osorno y Torrado como titulares. Del cuadro venezolano, quizá el más recordado era Gabriel Urdaneta, quien años después se convertiría en un fundamental de la Vinotinto. Esa noche de julio, vestía de color amarillo. Curiosamente, el árbitro se llamaba Bonifacio Núñez, igualito que aquel histórico silbante mexicano, pero este era paraguayo. Una designación algo polémica por la posibilidad de cruzarnos con el anfitrión en la siguiente fase, además de que luego del torneo se retiró del fútbol por la edad. Por cierto que Cuauhtémoc Blanco fue capitán del Tri por primera vez en su vida, siendo el jugador más importante del once inicial. Luego del acomodo, las cábalas y el listado de nombres, arrancó el compromiso. De inmediato se vio que iba a ser un duelo de fuerza bruta, a pesar de que el de brazaleta azul intentó otra fallida cuauhtemiña, que acabó en pies aliados. José Pastoriza vigilaba de lejos las faltas de sus dirigidos, y como si la acumulación aplicara para los dos equipos, Gerardo Torrado fue el primer amonestado, apenas al minuto 4, en una que se veía bastante intrascendente. Además de que los guerreros del Orinoco seguían pegando, y el guaraní no castigó. Cuau asumió el rol de protagonista al bajar por el balón y llegar al área buscando la pared, ahora impedido por la franela de 4 cuadros. Juzga tú mismo el fuera de lugar. Juan Francisco era el que más mordisqueaba, y el cínico de Daniel Noriega le reclamaba al central un saque de manos. Volvió a molestarse cuando un adelantado Almaguer le jaloneó de la camiseta, lastimándole el cuello. En su primera participación, Adorri se elevó para quitar la ropa del tendedero, aunque ya se le estaba resbalando. Carmona regaló un tiro de esquina para la primera aproximación llanera, pero la acrobacia de José Manuel Rey no fue correcta. El Dani arrastró por su banda hasta entrar en el rectángulo, donde pateó despacio y no lastimó a Manuel Sanhaus. Otra vez Ríos tuvo problemas en los cielos, y después su posicionamiento fue extraño, sin pasar a mayores. Almaguer también repitió su foul absurdo en el medio campo, ahora sobre Rubén Morán. El árbitro hizo sudar frío a muchos con su mano al pantalón, pero de ahí salió nada más la amarilla. Tilón la hizo muy bien, mas su centro fue alargado. Con triangulaciones se intentaba entrar, hasta este momento sin suerte. Ya sentados los equipos, Chávez tocó frontal a Blanco, que peinó y asustó al portero.
por lo que nos entregó el tiro en el vértice, pero ya no hubo estragos desde ahí. Sin embargo, pasada la marca del 20, el Borrego se fue como flecha hacia el área y jugó con Osorno, el asistidor de Cuauhtémoc. 1 año y 15 días transcurrieron para que el número 10 volviera a escribir su nombre en la cédula, pues desde aquella espectacular acrobacia en el empate a 2 con Bélgica en el Mundial, se había secado de goles. Por eso le celebraron con tantos besos y abrazos en el banquillo, conocedores de la malaria. Reanudado el partido, el arquero de Cristo y su barba de candado daban indicaciones. El autor del primero tocó mal en la línea del área. Torrado exhibió su calidad, aunque no calculó bien el pase. En ese mismo despeje, la defensa tricolor hizo agua, rescatada por Ríos. Sin duda, el peor parado era Sergio Almaguer, con mucha desconcentración. Aunque Venezuela no concretó, Luis Hernández con guantes de portero miraba consciente de que no iba a entrar, pues lo estaban guardando para la fase final. El gatillero tampoco estaba adelantado, mas el abanderado repitió su ceguera. En la inmediata, nuestra última línea regaló el espacio izquierdo, desde donde ingresó Morán muy acelerado, y su palazo se fue por encima. Las cornetas se encendieron cuando Héctor Vidolgio tuvo tiempo de girar y patear, recostando al de sudadera azul, quien despejó de rodillas. Tilón Chávez construyó una buena pared, detenido por la defensa, pero el que se vistió de gala fue el último de los tlatoanes, todavía con un cambio de ritmo poderoso y un recorte de barrio para deshacerse del marcador, centrando excelente a la frente de Osorno. Lástima que el festejo no pudo ser en éxtasis, ya que el atlista se lastimó el rostro después de mandarla a guardar y de inmediato solicitó a los galenos, con todo y que el árbitro le pedía calmarse. La Puente se la pensó un poco, pero mientras el Chiquis felicitaba al Temo, Osorno empezó a recuperarse y lo sacaron por el fondo para terminar de atenderlo. Muy fácil lo ganaba México, correspondiendo a las expectativas de ambas naciones. Una apuntada a colocarse en lo más alto y la otra soñando con algún día mejorar. Spoiler alert, todavía no puede. A Blanco siempre le gustó ser el líder y con el ejemplo enseñaba por qué. El juego peligroso también dio acción peligrosa, con una serie de toques que el rockero ahora sí mandó a guardar, pero como la tercera es la vencida, el Lineman finalmente hizo bien el trabajo. No obstante, en la cuarta se equivocó rotundamente, ya que el gatillero tocó a Cuauhtémoc en su arranque perfectamente alineado y dejó este divertido par de fotos de la molestia chilanga. 2 goles anulados en 1 minuto eran claro motivo de preocupación para el técnico Pastoriza, superado en todo el terreno de juego. Para muestra lo ocurrido 92 segundos después, cuando el señor de entradas en la frente saltó una tortilla y les remató afuerita del área más chica, clavando su cuarto doblete como seleccionado nacional en una velada fantástica para su registro individual. 3-0 dictaba el tanteador, restando apenas 5 minutos de sufrimiento para los hijos de Bolívar. Era evidente el cansancio físico y mental de los jugadores del sur. Seguro que La Puente sí quedó satisfecho en esta primera mitad, con mucho mejor conjunción de todas sus líneas, pero algunos puntos a corregir. Noriega debió disparar en su última opción, mas le dio desconfianza. Ese mismo sentimiento invadió al portero del Necaxa, pues en el tiro libre directo sufrió con el balón penalti Américas, que no le botó como calculó. Ahí sonó el silbatazo. Sin pensarlo demasiado, Manolo hizo los cambios, retirando a Almaguer para que entrara Suárez y a Torrado para darle su chance a Salvador Cabrera. Al otro día, las crónicas del periódico criticaron bastante el complemento mexicano, ya que las confianzas invadieron sus cuerpos, despojándoles del buen nivel. La suerte que les envolvió fue que del otro lado estaba un equipo bastante gris, con poca fe en sí mismo y sin futbolistas que pudieran desequilibrar. Lo que sí pasó fue la amonestación para Leopoldo Jiménez por mayugar todavía más a Osorno. Después punteó para el animoso Cabrera, con un sordazo rodador las manos de Sanhaus, que le sacó la sonrisa a La Puente. El Danny Boy dejó solito al Cuau, que corriendo por el pasillo izquierdo debió hacer más daño, pero se le cerró el espacio y no logró conectar con Palencia. En la otra trinchera fue José Vera el que intentara de lejos, abierta y lejana del gol. Ahora sí el del América trazó el de Cruz Azul, cuya resortera hizo titubear al cancerbero y encendió el pitillo del poblano por excelencia. Urdaneta le hizo chiquita para acomodarse y darle de zurda, un poco más curveada de lo que anticipó. En otro pase del Tilón se levantó la bandera. No podemos saber si fue o no fue, aunque Blanco se reía de coraje. La primera adelantada del genio fue buena, pero en la segunda se automató. El Gaby era el más intenso, y otra vez con la izquierda caló a Ríos, que se volcó hacia arriba para hacer una muy buena tajada. Es una verdadera lástima que jamás le hayan dado su lugar en el tricolor, y que su último partido haya quedado con un mal juego. Un taconazo espectacular, que no te puedo asegurar quién lo efectuó, dejó otra vez con espacio a Cuauhtémoc, pero en lugar de enfilarse a la puerta se detuvo y tocó a Juan Francisco. Qué triste que el tiro no llevara dirección, pues hubiera igualado la máxima cantidad de goles de México en Copas América hasta entonces. El récord se quedó en 1993 contra Perú y sería superado hasta el 2007. En el próximo ataque el Tilón quiso enroscar, en la última que tuvo antes de darle su puesto a Terrazas, el tercer enviado de La Puente. Un centro fue tan malo que lo recogió el portero en la base del poste.
aunque luego el ingresado Juan Arango sacudió la red por afuera. El futbolista del Nueva Cádiz algún día jugaría en los Xolos de Tijuana y sería responsable de los increíbles tiros libres de Luis Chávez. A Dorri lo amarillaron por tomarse unos pocos segundos adicionales en su saque de meta, y un buen rato pasó sin que los de calcetas rojas asomaran al frente. Arango volvió a reventar el balón, ahora por encima de la portería. Cabrera también se quiso probar y también hizo trabajar a los baloneros que estaban atrás de Sanjaos. Ya era mucha desidia de parte de nuestros compatriotas, así que se juntaron los dos mejores venezolanos del césped, Arango y Urdaneta, para que el segundo marcase el primer y único gol de su país en esta edición de la Copa América. Adolfo Ríos no pudo hacer nada en esa jugada, pero después de que se volviera a mover la pelota le llegaron por su derecha y tuvo que volar para que su cabaña no cayera otra vez. Palencia intentó responder con su media distancia, pero no pudo ser. El último cuarto de hora fue un juego de ping pong, con rebotes de aquí para allá, cambio de la Vinotinto a ver si algo más ocurría, la enésima bajada del desesperado capitano azteca, el remate fallido en zona peligrosa, una dura barrida del colmilludo Tiburón, del que salió una bala al regazo de Ríos, y la segunda polémica más recordada de este campeonato. Mientras las cámaras se enfocaban en el offside de Cristian Cáceres, algo ocurría del otro lado, pero no fue filmado. Después del despeje, cuando ya se había movido el balón, el asistente uruguayo Carlos López mandó llamar al del silbato, platicándole a detalle lo que según él acababa de observar y que el público entendería hasta después del juego. El homónimo de Bonifacio Núñez trotó cansino hacia Cuauhtémoc Blanco, mostrándole con un movimiento artístico la tarjeta roja. El del gafete estaba incrédulo y sumamente extrañado, lo mismo que su entrenador, que seguro pensaba en el siguiente partido. Claro que fue a preguntar qué carajos estaba pasando, pero en la época sin VAR, la decisión era inamovible. Unas cuantas explicaciones no le fueron suficientes, y después de entregar la insignia se marchó entre sonrisas, antes de que los micrófonos registraran estas palabras. ¡Ah, la pinche bola de rateros, hijos de puta! ¡Pinche rateros de mierda! Osorno también se ganó la amarilla por un jalón que casi desnuca, y Venezuela intentó con 1, 2 y hasta 3 tiros. El último que tal vez terminó con todas las posibilidades de Ríos por competir al consentido Campos. Los 90 llegaron a su final, dejando victoria y 3 puntos, pero con la gran mancha de perder a uno de los mejores para los cuartos de final. Las entrevistas posteriores revelaron que el asistente observó al Temo dar un codazo a Leopoldo Jiménez, algo que consideró como agresión y por eso pidió el castigo. Por supuesto que el enervado futbolista negó esa situación y dijo que solo había sido un manotazo para quitarse el brazo de encima. Ya la veía venir. Señaló después de que salió de las tenebrosas pruebas antidoping. Sabíamos que a Ramón, a Luis o a mí nos iban a expulsar. Estoy bastante molesto. Sí hay algo en contra de nosotros y va a pasar con los equipos que vienen. Tenemos que tener la boca callada y evitar las entradas fuertes, sentenció. Como segundo lugar del sector B, al Tri le tocaba enfrentarse con la selección peruana, que no había tenido una mala fase de grupos. Antes de la tormenta que se avecinaba, se captó a la selección practicar más de 400 penales en el entrenamiento. Por si acaso había que utilizarlos a la hora buena. Cada uno tiró 20, y el que fallaba se iba a darle 2 vueltas al campo. ¡Qué placer da saber que lo hicieron! No obstante, el panorama se ensombreció, y las situaciones parecían combinarse para darle mucho más peso a los gritos de Cuauhtémoc después de la expulsión. Pues el 9 de julio la bomba explotó. Raúl Rodrigo Lara y Paulo César Chávez quedaban inhabilitados de la Copa América por dar positivo a doping en los resultados que arrojó el segundo partido de grupos. La sustancia encontrada en su sangre fue nadrolona en el de las Chivas y epitestosterona en el del América. Ambas podrían potenciar la fuerza en sus piernas, además de la resistencia física durante los 90 minutos, lo que están absolutamente prohibidas. Los encargados de dar a conocer la noticia fueron el presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, Hugo Enrique Quise, y el doctor de la delegación, José Luis Serrano. Creemos que fue la alimentación, pues estos medicamentos pueden ser utilizados en la engorda de reses y aves. No queda más que hacer una investigación, porque nosotros venimos acá luego de giras en Estados Unidos, Corea y Brasil, declaró Serrano en conferencia de prensa. ¡Qué casualidad que esto suceda otra vez después de un juego contra Brasil!, se atrevió a afirmar Quise, recordando que en la Confederaciones del 97 Claudio Suárez vivió un evento similar. Con las acusaciones bajo el brazo, el equipo de Manuel Lapuente tuvo que viajar a Asunción para su partido de cuartos de final. En la mente de todos los futbolistas, aficionados y medios de comunicación rondaba una sola idea: la Conmebol quería perjudicar, a como diera lugar, a nuestro país. A lo largo de los años, este supuesto complot en contra de México se ha arraigado. Mucha gente considera como una verdad absoluta que en Sudamérica hacen todo lo necesario para que nunca ganemos. No cabe duda de que existen varios ejemplos de fallas que rozan la trampa en contra de nuestros clubes y selección,
Pero es importante que como aficionados nos preguntemos si es lógico que en 100 años de fútbol nunca hemos ganado, porque siempre nos ponen el pie, o si de pura casualidad habrá otras razones. De cualquier modo, el partido se tenía que jugar, y con sus 3 bajas por obligación, La Puente tuvo que hacer uso de sus demás hombres. Sin embargo, un vistazo a esta fotografía te da una pista de lo que fue la mezcla de generaciones noventeras con el futuro de los 2000. A los 52 segundos, Ramírez nos hizo creer que el balón iba a tener sabor a chilaquiles, pero pronto se nos tostó la tortilla. Flavio Maestri cayó por falta, y sin razón aparente se enredó con García Aspe, el menos indicado para discutir. Joel Sánchez voló de paloma para expulsar en la orilla del rectángulo chico, pero al igual que sus compañeros defensores, nada pudo hacer para evitar la diagonal de Roberto Palacios, futbolista de los Tecos, que terminó en el fondo de la portería nacional. Un golpe bajo al corazón de los verdes, que ya estaban bajoneados por la falta de nombres, pero que aún les faltaba otro cachetadón. Señala el camino de la victoria en el Defensores del Chaco. Arriba Perú, 1-0 el marcador. Roberto Palacios. Rafita Márquez regresó a la titularidad, con un muy pasado. Tiburón apareció de nuevo con una mala cobertura que no generó daño. Aunque el michoacano seguía en imprecisión, Cepeda fue tan impetuoso que hizo tropezar al abanderado chileno Juan Riquelme, un poco lastimado y renqueante. El matador también ganó un córner a base de riñones, pero a Carmona se le pasó la cocción en su pisotón sobre Roberto Holsen. Perú se aproximaba con menos intensidad, aunque con sensaciones de estrés. Por fortuna, este disparo de Jorge Soto fue horrible. El segundo gol de la franja nació desde el intento de Ramón por ingresar con balón controlado. Los incas robaron con el pie de su capitán Juan Reynoso y se desplegaron con una parábola hasta 3/4 de cancha, misma que techó a un Sánchez dormidísimo, y José Pereda se la picó bonito al Brody Campos. Segundo del Perú. Gol peruano Pereda. 2 para Perú, 0 para México. Apenas 15 minutos y México ya caía 2-0 en el Defensores del Chaco. Esa tarde ni siquiera tenían el apoyo de su público, considerando que el estadio estaba lleno de paraguayos y unos pocos uruguayos y peruanos, pues el partido de local se jugó después. Era entonces el momento de remar contra corriente y luchar contra viento y marea para lograr el pase a semifinales. Holsen zangoloteó otra vez el área con un cohete que se fue a la estratosfera, indicando dolores en el pecho y que no daba más. Maestri disparó similar instantes después. Los balones elevadísimos estaban de moda, aunque tampoco en el otro cajón sirvió de algo. Claudio tuvo sangre fría para ceder a su portero. Luego el Beto se tardó en ceder a Hernández, y cuando la bola se fue, se escucharon reclamos del segundo al primero. Hay tensión en el equipo mexicano, no esperaban ni mucho menos este resultado tan contundente, 2-0 en 20 minutos. En la banda se movía Israel Zúñiga, viendo cómo Norberto Solano le pateaba sabroso, sin éxito. Más de lo mismo entregó al capitán del Tri, para que ahora sí se retirara Holsen, por quién sabe qué. Nadie le avisó a la producción que Lara y Chávez estaban dados de baja, porque claramente no estaban sentados en el banquillo, pero algo tenían que enseñar en la tele, si es que los futbolistas no reaccionaban. Para nuestro buen Fario, México se inspiró en 5 minutos. El Nayarita levantó la mirada y ajustó el zapato izquierdo, enviando la diagonal a un Pájaro Hernández en apretadísima posición legal. Sin inconvenientes anticipó al zaguero, que nomás saltó como salmón en cascada para ver las redes agitarse. Centro para Luis. ¡Gol! ¡El gol! Y la pelota está en el fondo. 2-1. Aquí está por fin una jugada. Se acompañaron y vino la jugada para que Luis Hernández la meta. Y esperamos que esta sea la reacción del equipo mexicano. Increíblemente Perú se desconcertó en un pim pam pum y así de rápido Cepeda les llegó por derecha, en donde fue barrido por Juan Cayo y con un clavadazo de 10 puntos convenció a Wilson de Sousa para marcar el penal. El tercer máximo anotador en la historia de México para ese día amplió su cuenta hasta los 32 goles. Inició a celebrar apenas en el 95 y estalló sus números tan solo 4 años después. Desafortunadamente este gol fue el último del 99 y después solo podría marcar otros 3. Se dejaron ver por ahí unos personajes con bandera verde, blanco y roja, pero quién sabe si eran de acá o de allá. De pronto el del doblete se tiró al suelo con la mano a la nariz, tal vez sangrando por el fuerte calor. Salió en camilla para ser atendido y no tuvo problemas para volver al ruedo. Absolutamente toda la pintura estaba a favor de nuestro combinado, pero como aficionado a este fútbol, uno tiene que acostumbrarse a vivir en eterno sufrimiento. No fue diferente en este partido.
Y tampoco hubo cambios en la viejísima costumbre de recibir goles después del saque de manos, cuando la desconcentración invade los teleros mexicanos. Claro que habrá que darle mucho crédito al derechazo del maestrito Solano, aquel peruano que brillara durante muchísimos años en la Premier League. Puede animarse de larga distancia, no está prohibido el envío. El resto de la primera mitad se deshiló sin más asuntos por discernir, más allá del duro choque entre Ramírez y Zúñiga, recetado con hielos por llevarse la peor parte. El marcador daba la sensación de que era un partidazo al medio tiempo, pero ya pudiste recordar que no fue así. Los otros 45 confirmarían lo aburrido que estuvo este compromiso. Aficionados que viven la intensidad del fútbol se va a volver a mover. Te fintaron. Pide Rafa, me fintaron. Y aquí viene Torrado, Gerardo. Nomás en el platillo de entrada se sirvió un codazo sobre Jayo por parte del rocoso mediocampista, a punto de unirse al Puebla. El que tuvo que pagar los platos rotos fue Ramón, con una patadita que no parecía ser tan grave. La Tierra del Sol se aproximó primero con la mollera de Maestri, sin inquietar al de traje estrafalario. La Puente olisqueó que su capitán no estaba enfocado, y de inmediato lo retiró para que entrara Osorno. Tiburón quiso tapar sus falencias defensivas con nardes oscuras sobre la mandíbula de Maestri, aunque el profe le decía que se levantara a jugar, y pitó sin escuchar sus lamentos. Juan Francisco Palencia nos recordó que ocupaba el lugar de Cuauhtémoc, porque no se había visto hasta entonces, pero al menos ganó la primera amonestación para el Perú. Por derecha Soto debió generar más daños, aunque entre Rafael y Jorge casi se hacen el harakiri. La otra falta que de Sousa no pudo ignorar fue el hachazo trasero que recibió el tepicense, y le costó a Palacios irse al librito, acompañado después por el joven Torrado. Zúñiga recapacitó sobre el pobre espectáculo para el público y tiró de izquierda, a los brazos del arquero. Al menos lo hizo mejor que Palacios, con esta jugada que sangra los ojos. El balón estaba harto de la poca suavidad con la que era tratado, y el Danny Boy medio lo acarició con la izquierda, cruzando de más. El defensor de Cruz Azul con la banda peleó con su gatillero compañero de club, y el zamorano se barrió excelente, mas quedó rendido por el patadón involuntario del 22. Fue retirado en el carrito de las desgracias, aunque su cuerpo de muchacho se recuperó en corto. El mismo Israel con Y se marchó de la cancha, recordando que entró al minuto 24. Definitivamente a su director técnico no le gustó cómo jugó, pero no era solo Zúñiga el del mal rendimiento, ya que este juego de Copa América se quedaba lejísimos del mejor nivel del continente. Hablando de los dos equipos, Chiquis García no sabía mucho de esto y entró a cambio de Tiburón, sin conocer que iba a ser definitivo en la resolución. Matador quería driblar, pero nomás quedó rendido con la cabellera agitada. Los peruanos anotaron el cuarto. Sin embargo, el silbato sonó antes de que cruzara la raya, pues se encontraba en clarísimo fuera de lugar. Aquí nos pudieron acuchillar fácilmente. Cabe mencionar, Cepeda también estaba jugando el partido, por si te olvidaste, reviviendo con este disparo que salió muy lejos. La bicolor desplegó más bostezos con ese tiro libre directo, pero directo al infierno. Por fin encendimos las alarmas con la melena de Palencia, solo que no fue tan esquinado, y con facilidad Oscar Ibáñez la tomó entre sus guantes. A Carmona también lo invitaron a cenar tacos de chamorro, por lo que el árbitro pagó con la de crédito a Solano. Si Campos no acostumbrara a jugar su área como un crack, el de apellido Maestri le habría clavado el gol, antes de irse de cambio por nada más y nada menos que Claudio Pizarro, entonces con 21 años, y a poco de irse al Werder Bremen a romper la Bundesliga. Con un error terrible de la retaguardia al 79, México volvió a encender la mecha, apagada a medias por el arquero peruano. Como buenos mexicanos, los seleccionados acordaron de hacer la tarea hasta el último momento, así que inflaron el pecho y con muy poquito esfuerzo empataron en los 10 minutos restantes. Antes de ello, Chava y su colgante rodaron por el césped de una entrada grosera. Ahí surgió el centro perfecto de Ramírez, pero el testarazo fue directo al muñeco por parte de Suárez, en una extraordinaria reacción, producto de la mala definición. Cepeda fingió no escuchar el silbatazo y cabeceó al fondo en fuera de lugar. El Brody achicó presto a Soto, tanto que le quiso tocar a Pizarro y se perdió. Eso fue el final del Perú. Palencia intentó un centro elevado que expulsó la defensa y la pelota le cayó botando a Gerardo Torrado. El extraordinario mediocampista, que ya brillaba ampliamente en los Pumas, se sacó del sombrero un bote pronto inesperado, potente y esquinado, que voló entre el mar de piernas y se coló en la red a 2 minutos del final. Golazo para inaugurar su listado con selección nacional y que aparte era premonitorio para lo que ocurriría 3 años después. ¡Qué buen cabezazo en el fondo de Reynoso! ¡Gol de México! ¡Gol de Torrado! ¡Torrado! 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 ¡Gol mexicano! ¡El gol! ¡Lo platicamos todos! En el tiempo restante y agregado, lo único relatable fue la embestida de Hernández sobre Reynoso, al que se le fue el aire y tardó en regresar.
También se marchó Palencia para que entrara Terrazas, de los que mejor rindieron en el entrenamiento de penales. Y es que el reglamento del torneo no consideraba los tiempos extra, y el ganador se iba a definir desde los 11 pasos. El primero en formarse fue el Texcocan, un casi infalible en estas lides. El árbitro primero acomodó al portero Fluorescente y luego le fue a dar la pelota a Suárez. El nuevo capitán eligió la potencia, pero también la colocación, venciendo la adivinanza de Ibáñez. Le tocó el turno al Novi Solano, que la quería meter por el ángulo y casi la falla. Mas la bocha le fue fiel y botó por dentro de la meta. Aunque Campos quería influir en la decisión, el leñero Terrazas cumplió la encomienda que le mandaron a hacer con la parte interna del pie derecho, a luego celebrar de forma poco ortodoxa en el punto de cal. Jorge Antonio Soto engañó con calma al de Acapulco, que en pocas ocasiones destacó por atajar penales. Rafael García dio otra muestra de que los nuestros tiraron penales hasta que se aburrieron, aprovechando además de que no los presionaban desde la grada, pues lo que quería el estadio era que iniciara el siguiente partido. José Alberto Soto, hermano del último tirador peruano, se encargó de romper las lámparas con su balazo extremadamente elevado. La victoria estaba a la vuelta de la esquina. El último azteca que participó con los pies fue Cepeda, colocándola él sí en el de 90 grados, una clase envidiable. Curiosamente, el que terminó con la agonía del Perú fue nuestro viejo conocido Juan Reynoso. El que llevaría a su Cruz Azul a ser campeón en 2021, cayó contra México en las Copas América del 93, 97 y también en esta que nos atañe del 99. Mala suerte la del cabezón. Señoras y señores, México llega otra vez en Copa América a semifinales. El equipo mexicano se mete otra vez ahí, entre los cuatro mejores. Fernando Schwartz en la cancha. Aquí está conmigo Manolo Lapuente. Vaya manera de sufrir, Manolo, pero estamos en semifinales. Se sufre, pero se aprende. La teníamos que haber metido antes. Así suele ser el fútbol. Pero gracias a Dios salió adelante. El carácter del equipo hoy se mostró un equipo que tuvo titubeos, pero el carácter lo ha sacado adelante, ¿no? Efectivamente, todos los partidos ha sido así. Ahora vamos por la semifinal. Ya se enseñó que en penales también se puede. Por supuesto que se puede. Lo dejo a Manolo, que anda muy emocionado. Ya platicaré con él más a fondo en el vestidor. Es el pensamiento. Ahí estamos y qué bueno, ¿no? Permíteme, estamos en vivo, por favor. Luis, hoy, el día de hoy, has llegado ya a 32 goles. Ya eres el segundo mejor de la historia con la selección mexicana. Me da alegría por simplemente porque pasamos y en lo personal estamos cosechando triunfos, haciendo historia y qué bueno, ¿no? Y lo que se habló en privado, que este triunfo es dedicado al Lara y al Tilón. Este triunfo es para ellos dos, porque sabemos que no pasó nada de algo, debe haber algún error. Ya es por ellos. Gracias a Luis Hernández, todo el mundo se va al vestidor. Regreso con ustedes ahí al palco. En los reportes periodísticos tras el partido se registró la autocrítica de la selección mexicana, pues los seleccionados entendían que habían jugado fatal, con fallas en zona baja, complicaciones en media cancha y poquito en ataque, por más que hubieran metido 3 goles. Tenían mucho que trabajar, ya que al día siguiente Brasil confirmó su musculatura eliminando a Argentina y avanzando a semifinales, por lo que nos tocará enfrentarlos de vuelta. En la otra llave jugaron Chile y Uruguay. También se anunció la llegada de Lara y Tilón a Estados Unidos, en donde se realizaron otra prueba antidoping. El resultado fue el esperado, con un negativo que debió limpiar sus nombres ante la Conmebol y ante la FMF, que a pesar de todo jamás les ayudó a resarcir los daños a su imagen. Lapuente nos dejó saber que su idea era atacar a la canariña, a la que según él le esperaba una sorpresita. Como tradicional respuesta, en Brasil mostraron su respeto al tricolor, con todo y que nos dominaron en la fase de grupos durante buena parte del juego. La fe, como siempre, estaba intacta. Se repetía el rival y la sede en Ciudad del Este. Los uniformes de ambos conjuntos también fueron los mismos que en la fase de grupos. Y lamentablemente el resultado varió solo un poquito, pero no a nuestro favor. La diferencia en la alineación fue que Terrazas despojó al errático Tiburón Sánchez de la titularidad, además de que Cuauhtémoc volvió de la suspensión para aportar más ilusión de avanzar. Se contaba ahora sí con más presencia mexicana en las tribunas. Sin embargo, la cercanía geográfica le dio otra ventaja a Brasil. Por cierto que el juez central se llamaba Byron Moreno, aquel árbitro que en 2002 se robaría los reflectores por su actuación en el Mundial y que años después caería en la cárcel por tráfico de drogas, además de sufrir la muerte de su hijo. Una historia complicada la del ecuatoriano. El minuto de silencio fue en honor a Cecilio Melgarejo, jefe de prensa en este recinto, que falleció 2 días atrás por un inclemente derrame cerebral. Fácilmente Antonio Carlos barrió con Terrazas, pero Campos voló como su maestro Larios para recoger. Temo ya se iba con balón controlado, detenido por el recargón de Emerson, aunque era muy temprano para ponerse a reclamar. El mismo americanista se encargó de cobrar, bastante fallido en esta ocasión. El que dio la primera llamada de su mejor noche de la Copa fue Jorgito, que se lanzó a 2 manos para que Emerson no se fuera a celebrar.
El propio mediocampista del Leverkusen ganó en el córner, expulsado en la raya. El 10 la hizo bonita, mas Hernández no supo controlar. Extrañamente tampoco un fenómeno la pudo bajar, con su conocida exquisitez. Hasta ahora el mejor era Blanco y su cara de niño, al que Byron le decía que no iba a amonestar. El turno fue de Márquez, que ni compuesto ni descompuesto la atinó a la portería. Amoroso también sufrió de las gratas salidas del portero nacional, que pescó en los cielos. La verde amarela estaba jugando muy debajo de sus capacidades desde que comenzó el partido, y Ronaldinho ya observaba con ansias desde el banquillo. A pesar de ello, Roberto se volvió a acercar al gol con un zurdazo a primer poste, nuevamente desviado por Campos Navarrete. Apuntándose en la lista apareció Rivaldo, que aprovechó el espacio abierto y la prendió pegada al travesaño, en donde saltó el guante blanco del cancerbero. Vanderlei Luxemburgo platicaba medio molesto con el cuarto asistente, en lo que Cuau dejaba a sus soldados caídos. Hay que mencionar que Cafú debió irse hasta expulsado por este planchón lleno de dolor. Sin embargo, Castillo se la perdonó. Don Manolo chiflaba como arriero, pero nadie le hizo caso de cómo ejecutar y se echó a perder. Blanco imaginó un gol olímpico de aquellos, nomás que Dida le dijo que en él, y luego en la siguiente oportunidad se le fue por encima. Ahora sí, los nombres disponibles en la banca se veían escasos por ausencia de los dos castigados. Roberto dejó pagando al que le quería saltar, y por eso Palencia lo hizo pagar con interés. A Ronaldo le cayó una pelota que, de estar jugando con ganas, hubiera clavado hasta dormido en su cama. Y luego Roberto Carlos quiso pegarle como Roberto Carlos. Pero mira nada más lo que pasó. Cuando le daban el balón, el ex necaxista generaba el único peligro tricolor, incomodando cada vez más al portero naranja. Con pasmosa facilidad, Roberto borró al emperador en la izquierda, aunque de ahí nada salió. En la continuación de la jugada le volvió a llegar la de Gajos. El poste nos quiso ayudar en primera instancia. Sin embargo, Amoroso estaba atento para empujar sin marcaje y poner el primero del compromiso. Aquí está haciendo el problema, ya está otra vez el centro. Claudio Suárez, ponte. Fuera de juego, ¿no? Gol. Es gol de Amoroso. Es gol de Amoroso. Desafortunadamente el rebote le llega y está disparando de pierna derecha cuando entraba constantemente Roberto por el lado derecho. Por ahí nacieron todos los problemas. Sí, ahí que estamos viendo a Cepeda. Blanco se cubrió de Cafú para activar al matador, solo que al pedirla de vuelta se largó en saque de manos. Los del Águila y el Nopal entendieron que era el jorobado el que tenía la llave, pero se olvidaron de ponerse a su altura a la hora de culminar las acciones, ya fuera en movimiento o a balón parado. Era por eso que cada vez que el rival del sur agitaba las velas, era un hecho que generaban terror en el cuadrilátero nuestro. Si tan solo Hernández hubiera filtrado a Terrazas, lo hubiera dejado solito, pero solo ganó una falta en 3/4. Y ahí Joao Carlos se fue de bruces para despejar a un costado. Después Pardo se inspiraba en el calvo de la barrera, nomás que le faltaban años de práctica para intentar algo de ese estilo. Gracias a un centro de 3 dedos que el susodicho convirtió en tiro de esquina, Rafa Márquez quedó vacío para intentar un cabezazo, pésimamente dirigido. Cepeda trató con un chute bastante malo y abierto, lo mismo que Rivaldo a las manos del de uniforme morado con verde. El gatillero se la puso complicada al matador, que creyó que nadie iba a notar cómo la bajó con su brazo estirado. Al partido no le pasaba absolutamente nada, y así, con poquitito que pisó el acelerador, Brasil anotó el segundo y último gol. Lo hizo Rivaldo con un trayazo fulminante, asesino y absolutamente descorazonador. Un puñal directo en el alma de nuestros paisanos, que por supuesto lucharían hasta el final, pero de una vez te advierto que no iban a poder. Temo dejó solito a su compadre Terrazas, que falló tan horrible como si ya supiera que le iban a levantar la bandera. Así terminó la primera mitad. Intentamos remontar un resultado ante el equipo más poderoso que hay ahora en esta Copa América, pues estamos elaborada. Las buenas intenciones del Pentapichichi no iban a ser suficientes, ni mucho menos, a pesar del historial en el último par de años. El primer cambio fue de Ramírez por Terrazas, y la primera falta fue sobre ya sabes quién. También Conceizao se fue a morder el pasto, aunque lo único que consiguió fue un córner. Ramón le pegó tan desviado que hasta se tuvo que disculpar. Rivaldo le copió, pero él no le rendía cuentas a nadie. México hizo una triangulación de interés, que pasó a desinterés cuando Dida la tomó entre sus manos. No podía faltar la jugada con los pies de Campos, que por esta vez no salió mal. Emerson aventó lejos el balón y Pardo lo empujó, pero Moreno los relajó con unas pocas palabras. Justo después se fue a sentar Juan Francisco para que entrara Danilo Osorno. Con un foul sobre el pájaro pudo caer el que acercaría al tri, mas la peinada de Rafita no fue tan efectiva como en futuros momentos. La pobrísima exhibición futbolística manchó también a Ronnie, que no logró esquivar la veloz arrancada del Brody, y ni siquiera sus reclamos de córner fueron tan efusivos. Tampoco Ramírez encendió su pólvora en el tercer tiro libre directo al portón. Roberto Carlos le enseñó cómo se hacía, aunque ni la rodada apantalló al de los amates. Cuauhtémoc era pateado por enésima vez, rogando por un tarjetón al árbitro con la cara más dura del mundo. Ramón se caló con la diestra, luego de un recorte chiquito,
rebotó en la publicidad de Mastercard. A partir de entonces se inició el toqueteo aburrido y soso en la media cancha, con una profundidad de unos y otros. Lo más llamativo fue este macabro hachazo de Torrado sobre Emerson, mismo que nos hizo acreedores de pitazo a favor, vaya usted a creer. Este mínimo regate fue la máxima aportación de Ronaldo para la semifinal, aunque el centro de Roberto Carlos se marchó hasta Sao Paulo. Cepeda también usó la chueca para tirar, desviado con la rodilla de Joao Carlos. Luxemburgo estaba tan aletargado como los 28,000 asistentes, así que llamó un par de suplentes para platicar. Amoroso se dio para ser Roberto y su plumazo encimado, previo a la salida de Ronaldo por Ronaldinho. La estrella se fue muy molesta directo al vestidor y se corrió el rumor de que agarró un taxi rumbo al hotel, aunque su entrenador dijo que no era verdad. Los 15 minutos restantes fueron de un relleno grisáceo y viscoso. Ramírez intentó una diagonal sin sentido, Beto entró por Conceição, Campos pedía por piedad a alguien a quien tocar y luego mejor salió el controlando. El goleador de la Copa se fue a descansar e ingresó a Alex. Blanco robó con falta y volvió a degustar otro patín. La Puente gritaba: ¡otra vez dásela! ¡Otra vez! Sin que lo pelaran. Suárez hizo bien la defensa en 2 tiempos. Hernández se la bajaba lindo a Osorno, aunque Dida chicó. Después asistió al desmarcado Temoc, ya muy cansado y lento en su decisión. Finalmente Rivaldo bateó con globito al colorido portero, anulado por offside. Antes de que iniciara la competición, Manuel Lapuente defendía que el fútbol de México era definitivamente el tercero mejor del continente, y solo había que hacerlo patente en un torneo de esta envergadura. Tristemente se cumplió su profecía, porque en 2 partidos apenas se alcanzó para medio competir contra la poderosa Brasil, que apretó un poquito los puños, y con eso le fue suficiente para victimar a los eternos victimados. A ellos todavía les faltaba viajar a Asunción para jugar y ganar la final contra Uruguay, mientras que nuestro combinado nacional también se subió al avión, pero nomás para el juego por el tercer puesto, ese que bien anticipaba el poblano. Iván Zamorano amenazaba con que este será su último partido como seleccionado, aunque se arrepintió y volvió para jugar las eliminatorias rumbo a Corea y Japón, donde no consiguió el objetivo. Su despedida fue hasta el 1 de septiembre de 2001. El que no iba a participar era el matador Salas, por una distensión muscular. A Marcelo le fue terrible en la Copa, expulsado en el segundo partido y suspendido por 2 fechas. Ya luego regresó para fallar el penal, que le pudo dar el pase a la final a su país. No anotó ni un solo gol. El viernes previo al partido por el tercer puesto, los futbolistas mexicanos hicieron pública su amenaza de no asistir a la Copa Confederaciones, a efectuarse pocos días después, si es que no se absolvía a sus 2 compañeros acusados de dopaje. Por fortuna el motín duró poco, pues a pesar de que la Conmebol los sancionó por 6 meses, no tuvieron efecto en ningún torneo, además de las pruebas negativas, que ya te conté. Chile llegaba a este juego sumamente tocado, pues sentían tener equipo suficiente para llegar más lejos, y la derrota en semifinales ante Uruguay les pegó en el fondo del corazón. Todavía se iban a tardar otros 16 años en ganar su primer trofeo. Por su parte, los que repetían la indumentaria tricolor llegaban entusiasmados, con ganas de igualar el podio conseguido en 1993 y 1997, reconfirmando que estábamos en el mismo escalón que nuestros rivales del sur. Lapuente lo hizo patente y con mínimos arreglos a su once inicial, mandando a sus mejores hombres a buscar la victoria. Mucho frío hacia las 3 de la tarde en el Defensores del Chaco cuando rodó el balón. Para no variar, Blanco provocó la primera falta de Fabián Stay con un algazo que salió a su favor. El de la mochila en la espalda no calculó bien el centro de Palencia y cabeció por encima. Pedro González fue el sustituto de Salas y caló a Campos a primer palo, pero el que se vestía sobrio por primera vez en la Copa contuvo en 2 tiempos. Aunque los chilenos no encontraban conexión entre líneas, sus individualidades provocaron los primeros destellos de riesgo. Lo de México eran más los toques en corto y las intenciones elegantes, sin que hasta ahora surgiera el resultado. Incluso fue el Bam Bam quien pudo marcar primero, pero ni pichó, ni cachó, ni dejó batear. Márquez se quedó a poco a hacer autogol con un desafortunado desvío, observado por sus arrejuntados coequiperos en la banca, todos cruzados de brazos para cubrirse del tiempo. Miguel Ramírez zancadilló al gatillero y la falta la cobró el Temo directito a la frente de Hernández, que medio confundió al Rambo, pero con las manos en alto nos presumió la bocha quieta. Desde un centro frontal y alargado, Suárez la dejó en el centro, mas González no supo qué hacer. En la otra punta, Cepeda le pegó por más compromiso que posibilidad, y así acabó. Por fin se puso la boina a Lapuente en el último partido. Cuauhtémoc no dejaba de jugar bote pateado. Nelson Acosta andaba casi que aburrido.
Carmona le rompió los callos a Vargas. El patrocinado por Concord se abrochaba las agujetas y en un 2x3 se quebró el cero. Muchos tumbos dio la pelota, rebotando en varios pares de piernas antes de que Juan Francisco pudiera empujar, e incluso ahí se le atravesó un defensor que no logró evitar el 1-0. Más de un año se tardó Palencia en volver a anotar. Después del amistoso contra Países Bajos antes del Mundial francés, fue el quinto de una corta lista de 2 anotaciones para él con la selección. Ya encendido, Cuauhtémoc le bailoteó al inocente de Raúl Palacios, que le cometió la 50ª infracción. Pudo ser el segundo con un centro de folia seca, mas nadie alcanzó a peinar. El número 3 chileno cayó mal en una disputa aérea, y aunque le atendieron sobre el terreno de juego y salió por propio pie, no lo iba a lograr. El Tri aprovechó la ventaja para armar una jugada bonita que incluyó el taco de fantasía de Blanco para Ramírez, solo que el portero se puso de cara a que no le agujeraran la red. A Cepeda lo sacaron a bailar con vueltas de cumbia de feña, y Cuauhtémoc no pudo contra 2 antes de ver la salida del lesionado por Pablo Contreras. Vargas se vio tan valiente como atrabancado en su intento de tapar el centro, por lo que le marcaron juego peligroso, y otra vez el de Beverly Hills de Tepito le dio chamba al arquero. Rafita se quiso vestir de Hugo, nomás le faltaban los pichichis. Carmona ya la andaba regalando, salvado por la corretiza de Torrado dentro del área. Es divertido ver a Elizondo contar todos los pasos para colocar a la barrera, que de inmediato empezó a caminar hacia adelante. Igualmente, el centro fue alto y el remate otro poco. El cuento de Temo y el Lobo ya no se lo creía el referee argentino, pues se caía de todas. En esta pidió las asistencias que le fueron a rociar de spray, aunque en la reiteración no se veía una jugada de verdadero dolor. Seguro que Manolo se reía en su interior cuando lo veía irse acostado en el carrito. Se añadieron 2 minutos donde sí se pudo ampliar el marcador con un testarazo de Hernández que salió centrado y el Chelo escupió. La última fue el muy mal marcado fuera de lugar sobre Cuauhtémoc, quejoso en todas y para siempre. Con los campos volteados, Vargas pareció confundirse y la mandó a córner. El matador ganó la velita, pero otra vez la magnetita del portero la trajo para sí. Consecutivamente se fueron al suelo el de Tepic y el de Azcapotzalco, sufriendo los dos por las rodillas andinas. Un par de hombres aztecas chocaron como canicas y por poco provocan el gol de Chile, expulsado por Claudio en una que Campos pudo cometer el error. El pelilargo cruzazulino se quería vestir de escultor, mas no le alcanzó. Esta ahí cayó y se sobaba la frente, buscando una fuga de sangre. Zamorano desaparecía en su partido de supuesta despedida. Hernández la perdió por andar de egoísta y tuvo suerte de la mala espina de la Roja, desanimada como pocas veces. Rafita era un crack desde entonces y sin saberlo del todo estaba listo para irse a convertir en príncipe. Blanco se la encontró suelta después del vértice, pero su izquierda aflojó a la mera hora. Carmona la rescató claramente sobre la línea de cal, aunque el asistente dejó los pupilentes en el hotel y casi nos cascan el gol del empate, de no ser por el Cuau. Fortísimo parecieron estamparse 2 jugadores contrarios en medio campo, sin que alguno diera signos de dolor. Otra vez por izquierda el del América recortó y caló un consistente portero. Igual que Vargas se fue por Valencia, el Chiquis le dio lugar al Beto García Aspe. Iván el Terrible estuvo cerca de contactar en el tiro de esquina, y después un trazo muy largo de Márquez dejó pleno a Palencia. Su diagonal fue extraordinaria a la llegada del centro delantero, que tomó la buena decisión, pero la mala dirección. Al de las uñas pintadas de negro no le dieron chance de continuar en el césped, dejando que Terrazas calentara rumbo a la Confederaciones. Ramón Ramírez volvió a surgir por su banda, sin embargo se entró fatal. En la que sí tocó bien fue en la siguiente. No obstante, Luis Hernández fue desequilibrado en la entrada del área, y el punterazo fue suave, a saber si se enojó con el árbitro o con él mismo, pero igual lo iba a lamentar en un ratito. El ex Diablo Style la mandó a su natal Santiago después de un barridón que le costó la amarilla recién ingresado. José Luis Sierra soñó con un golazo al ángulo, pero salió directo de la grúa. El matador se olvidó de cómo finiquitar en esa donde hizo lo que quiso con el balón, excepto tirar a un lugar donde no llegara el guardameta. Como un chiste de mal gusto, Márquez fildeó espantoso y Núñez se la ganó. Suertudo él, de que el zurdazo no sirviera para nada. El tiempo ya se escurría como miel en hot cakes, y el Bambam lo sabía, con esa mirada de odio silencioso. No obstante, lo que pareció una victoria asegurada, se deformó en una monstruosa igualada a 10 del final. Sucedió con una larga pared entre José Luis Sierra y el lateral Esteban Valencia, quien dejó recostado al Brody y luego pateó a gol. 1 por 1, que sacaba de letargo a los 12,000 asistentes, pero que enfurecía completamente a Manolo Lapuente, que se vio resignado a la tanda de penales y mandó a preparar a Pavel Pardo. Zamorano se animó a controlar, girar y zapatear, pero raspó el pasto y perdió la potencia. Campitos cubrió los espacios vacíos que dejaba su saga, y en la siguiente Blanco retuvo la bola, mas Hernández la devolvió. Muy molesto se fue el 10 de la Copa América, a cambio del Bebé, en un movimiento que no se podía entender por completo. Afortunadamente dejó de importar,
y nadie se iba a acordar. Eso porque el matador Hernández se movió a la izquierda para hacer una jugada muy parecida a la de Gilberto Jiménez, aquel anónimo jugador que centraba la bola en el partido por el tercer lugar contra Perú 2 años atrás. Casi que calcado, Hernández se convirtió en asistidor y Cepeda en rematador. Un gol sumamente festejado por todo el equipo nacional, pues era la evidencia definitiva de que el balompié mexicano podía competir en la Confederación Sudamericana. Tristemente, la afición aprendió a quejarse todo el tiempo de los arbitrajes, que supuestamente nos han desfavorecido, cuando realmente todos nuestros ojos deberían estar mirando directamente a los dueños del balón, aquellos personajes que nos quitaron de las manos nuestra participación en la Copa América, uno de los tantos factores por los que hemos dejado de crecer y nos hemos estancado, dejando atrás, poco a poco, esos días en donde a cada rato se escribían leyendas del fútbol mexicano. Ahora que tendremos la oportunidad de volver a la máxima justa del continente, ¿crees que podremos hacer un papel al menos decente? ¿Cuál es tu pronóstico para la Copa América de 2024? ¿Consideras que el Tri del Jimmy Lozano tiene con qué estar entre los 3 mejores países latinoamericanos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este extenso resumen, regálanos un like para que YouTube nos ayude a mostrárselo a más personas. También te invito a que te suscribas, pues de esa manera el algoritmo nos empuja a ser más visibles y por ende podremos continuar trabajando para contar a detalle todas las leyendas del fútbol mexicano.